equipo número 6 y les vamos a hablar sobre el virus de la inmunodeficiencia humana, que ataca al sistema inmunológico haciéndolo más vulnerable a infecciones. Bueno, comenzaremos con los antecedentes históricos. El VIH fue descubierto por Lugo Grayer en Francia en el año de 1983. ¿Qué es el VIH? Es un virus con genoma de ARN que induce una infección celular crónica por la conversión del ARN a ADN proviral, que se integra al genoma de la célula infectada e induce daño progresivo al sistema inmune del huésped. ¿Cuáles son las principales características del VIH o SIDA? La variabilidad genética es un fragmento del virus del simio al humano, da origen a tipos, subtipos, variantes y múltiples recombinaciones. Tiene una alta tasa de mutación del genoma del virus, dada por la enzima transcriptasa inversa. Cuando estas mutaciones se ubican en sitios genómicos clave, como por ejemplo los genes de las enzimas virales, afectan la capacidad de un virus o pueden transferir resistencia a uno o varios antirretrovirales. La destrucción gradual de la población de linfocitos TCD4+, y la producción constante de nuevas partículas virales genera inmunodeficiencia que lleva al paciente al último estadio de la afección por VIH o SIDA. ¿Cuáles son los 3 estadios de la afección por VIH o SIDA? El primero es la fase primaria o aguda. Es donde el paciente se va a infectar, pero el paciente la mayoría de las ocasiones no va a presentar ningún síntoma. La etapa 2 es la fase sintomática. La mayoría de los pacientes se diagnostican en esta etapa, pero siguen sin presentar síntomas. Lo único que va a haber es una mayor replicación del virus. Y la etapa 3, la etapa sintomática o SIDA, es donde los pacientes van a tener una mayor replicación del virus. Y en las anteriores 2 ya había habido replicación, en esta va a haber mucha más. Y los linfocitos bajan, las defensas del paciente bajan, lo que lo hace más susceptible a las enfermedades. Y cualquier enfermedad oportunista puede acabar con la vida del paciente debido a las defensas bajas y la baja cantidad de linfocitos. El VIH se originó en África Occidental y en África Central por la transmisión de múltiples zoonosis del virus de la inmunodeficiencia de los simios o los primates hacia los humanos. ¿Cuál fue la teoría más aceptable? La teoría más aceptable fue que se dio por la caza y el consumo de la carne de los anteriores. La clasificación del VIH se elabora según los protones de agrupamiento por su similitud genética y hasta la fecha se han encontrado 2 tipos, que es el tipo 1 y el tipo 2, de los que se hablará enseguida en este video. A través de análisis filogenéticos, las cepas del VIH se han clasificado por 4 categorías: grupos, subtipos, subtipos y formas circulantes recombinantes. El VIH-1, transmitido de manera independiente por el chimpancé y el gorila, se han clasificado en 4 grupos, que son M, N, O y P, que las cepas del grupo M son las responsables de la pandemia alrededor del mundo. En el VIH-2 se presenta una relación cercana con el virus de inmunodeficiencia en simios aislados y se divide en grupos de A a H. El virus del VIH va a tener una replicación en reversa y se le denomina retrovirus porque es un virus de ARN. Está compuesto por la proteína de la cápside y la nucleocápside. Tiene 2 cadenas de ARN simple y 3 enzimas: proteasa, transcriptasa inversa e integrasa. Las células diana, que son las que va a infectar, son células que van a contener CD4, CXR4 o CCR5, que normalmente son los linfocitos T o macrófagos. Para la replicación de este virus, el primer paso va a ser la unión de la glucoproteína GP120 de la envoltura del virus con receptor a la superficie celular CD4. Estos cambios que van a producirse lleva el virus a una segunda unión con el correceptor CCR5 o CXR4. Esto provoca un cambio en la GP41, lo que provoca la fusión de la membrana del virus con la membrana de la célula que será infectada. Una vez dentro del virus, se degrada la cápside y se libera todo el contenido. Aquí inicia el proceso de la transcripción inversa, donde el ARN viral se transcribe en ADN proviral. Esto es gracias a la enzima de transcriptasa inversa. Este ADN viral va a integrarse gracias a la integrasa. En la traducción, las proteínas y enzimas ahora serán virales y estas se regulan por los genes TAD y REP. El ARN se une a los ribosomas e inicia la síntesis de proteínas virales, y estas proteínas se transportan para ensamblarse cerca de la membrana de la célula. Finalmente, para la liberación de nuevas partículas virales interviene el gen BPU.
El virus va a pinchar a la célula y liberará nuevos virus fuera de la célula, donde gracias a la proteasa el virus seguirá madurando. La capacidad de infección del virus depende de la maduración de este y del gen BIF. Una sola célula puede producir miles de partículas infecciosas del VIH durante semanas. Hablemos del diagnóstico serológico y molecular. Después de la exposición al virus, en general, desde la segunda a la tercera semana, los eventos virológicos y serológicos muestran una viremia elevada, lo que provoca la distribución del virus en todo el organismo. El ARN del VIH está presente antes del que el paciente desarrolle anticuerpos detectables ante VIH. Cuando el sistema inmune del huésped inicia una respuesta para controlar la infección, los niveles tanto del virus como del AGP24, que no más que en el núcleo del virus, disminuyen hasta ser indetectables. En general, el AGP24 permanecerá indetectable hasta que el sistema inmune se desgaste y se asocia con la progresión de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad. Se basa en pruebas de laboratorio y sus métodos se pueden clasificar en dos grupos: indirectos, que detectan la presencia de anticuerpos específicos que el organismo produce como respuesta, y en este grupo se puede encontrar la prueba de tamizaje como el análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas, o ELISA, y la prueba confirmatoria Western blot. Podemos encontrar también los directos, que detectan el virus o algunas de sus componentes, ya sea por cultivo viral, reacción de cadena de la polimerasa, y la prueba más frecuente para detectar el VIH es la ELISA. Sin embargo, para diagnosticar la infección por el VIH se requieren dos pruebas de ELISA positiva y una prueba confirmatoria también positiva. Hablemos también de los ensayos de detección de ARN del VIH. Los ensayos con anticuerpos son el pilar en el diagnóstico de la infección de VIH. Sin embargo, los anticuerpos pueden permanecer indetectables durante las primeras 3 a 6 semanas después de la infección. La detección del ARN viral desempeña un papel importante en la infección temprana de la infección, antes de que ocurra la seroconversión. En general, puede detectarse entre la primera y la segunda semana después de la infección, cuando ni los anticuerpos ni el antígeno P24 son detectables. Esta clase de pruebas tiene una sensibilidad a detectar de 50 copias mililitros en adelante. El único ensayo probado por la FDA como ayuda al diagnóstico de la infección es el ensayo cualitativo de ARN. En resumen, se captura el ARN de una micropartícula magnética y posteriormente se amplifica para detectar por medio de sondas quimioluminiscentes. Aunque estas pruebas cuantitativas desde hace varios años existen, no están aprobadas por el diagnóstico de la infección, ya que en pacientes positivos para el VIH, pero con niveles bajos de ARN, puede dar un resultado falso negativo. La cuantificación de los linfocitos T CD4+. Son fundamentales para desarrollar la respuesta inmune específica a las infecciones, en particular a los patógenos intracelulares, como el VIH. Ahora, estas células son el blanco del VIH. Su disminución limita gravemente la capacidad de la respuesta inmune del huéspedero. La respuesta inmune del cuerpo humano es un factor clave en el agravamiento del virus del VIH, al igual que en la cuantificación de estos linfocitos, la cual existen varios ensayos químicos aprobados por el FDA que nos permitirán saber cuántos linfocitos T tenemos en el cuerpo humano, si estamos bajos o si estamos mayores, a mayor altitud de linfocitos T. Ahora, se considera un riesgo grave cuando hay menos de 350 linfocitos TCD4 en el cuerpo humano o en el huéspedero. Ahora, menos de 200 linfocitos TCD4 más es un factor totalmente agravante para el huéspedero. Ahora, dando paso al siguiente tema, que sería ARN del VIH, mis compañeros con anterioridad evidentemente ya les habrán dado una pequeña introducción a esto y más o menos ya estarán como que sabidos en este tema, ¿no? Ahora yo les hablaré un poco de los ensayos químicos del ARN del VIH, los cuales son la RT-PCR y otros que están basados más en el ácido nucleico. Ya se los mencionaré. Bueno, como les dije, son dos pruebas de RT-PCR que son más sensibles y menos susceptibles a la contaminación. La otra utiliza una amplificación basada en la secuencia del ácido nucleico. Tiene mayor sensibilidad al 98% y esta detecta los grupos del VIH M-1. Ahora, la RT-PCR, a excepción de las otras, detecta los grupos M, N y O del VIH-1. Pasando a esto, que ya fue una breve mención,
daré paso al siguiente tema, que son las pruebas de resistencia antiviral. ¿Cómo se define la resistencia? Es como la simulación de la sensibilidad del fármaco antirretroviral, lo cual es la mayor causa del agravamiento fundamental de la enfermedad o del virus del VIH en este caso. Esta va a ocasionar un cambio en la secuencia de aminoácidos y nucleótidos del genoma viral, lo cual da como resultado a una serie de mutaciones. Estas mutaciones van a ser un paso fundamental al agravamiento. Un paciente puede pasar de estar estable a estar totalmente grave debido a estas mutaciones. Actualmente existen más de 100 mutaciones, las cuales son totalmente agravantes y pueden suceder en cualquier proceso de la enfermedad. Bueno, de mi parte pues sería todo. Los dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la terapia antiviral. El tratamiento antirretroviral es la mejor opción para lograr la supresión viral en periodos prolongados, ya que la mantiene en niveles indetectables y así aumentar los linfocitos CD4 por el mayor tiempo posible. El uso del tratamiento antirretroviral altamente activo ha demostrado ser eficaz para retrasar la progresión a SIDA al controlar la replicación viral por periodo prolongado. En México se han aprobado cerca de 28 productos que contienen antirretrovirales con 6 mecanismos de acción diferentes para el tratamiento de diferentes etapas del ciclo de infección por el VIH. Así también tenemos los inhibidores que se encuentran agrupados de diferente forma. Primero tenemos los inhibidores de entrada, que están clasificados en dos clases, que son los antagonistas del CCR5 y los inhibidores de fusión. También tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa, que son los análogos de los nucleósidos y nucleótidos de la transcriptasa inversa, y también tenemos los no análogos, que son los nucleósidos de la transcriptasa inversa. Otros tipos de inhibidores son los de la integrasa y los inhibidores de la proteasa. Bueno, para iniciar el tratamiento, el médico y el paciente deben firmar un cierto consentimiento en donde el paciente debe de tener todo el derecho de saber que cualquier beneficio tiene un cierto riesgo. Para la selección del esquema, es importante destacar que el tratamiento antirretroviral debe ser personalizado para cada paciente, y la elección de los medicamentos dependerá de factores como la carga viral,